Nos despedíamos en lo privadito con los hermanos, salió un tema el cual quiero pues dedicar el cierre con esto. Tal vez hasta debió de haber sido al inicio, pero yo creo que el Señor no se equivoca y Dios me dio esta palabra para terminar con ustedes en este cierre. Así que hoy quiero hablar precisamente sobre la definición estricta de la palabra adoración. La palabra adoración significa proscuneo y significa es doblegarse y postrarse ante la presencia de alguien y besarlo, besar sus pies, como y me llamó mucho la atención esta definición tan fuerte. Dice, como un perro lame la mano de su amo. Y yo creo que hasta suena un poco humillante, ¿verdad? Pero realmente no lo es cuando entendemos el principio detrás de esta definición. ¿Cómo yo estuve pensando, digo, yo creo que no voy a decir esto, pero lo pude entender de la siguiente manera. Les platico, yo tuve una perrita, creo que es la única perrita que hemos tenido. Ella se llamó Nube y en una ocasión en una French Pool y recién la compramos, estaba chiquita, yo lo recuerdo, y me quedé solo con mi hija, la mayor. Mi esposa había salido de viaje con su hermana y ese mismo día se nos enfermó nuestra cachorrita de algo totalmente desagradable. Eh, Perdón por si van a cenar o tal vez alguien está cenando, perdón por la palabra, pero pues se le tapó su colita con su propia suciedad y en verdad que mi hija y yo nos espantamos mucho y corrimos al veterinario. Él nos recetó unas gotitas y dijo, con esto se les quita y parecía que ya había pasado todo, pero lo difícil estaba por empezar, porque teníamos que lavarle la colita. Y esto fue algo muy desagradable para poder aplicarle esta medicina. Eh, pero esto me sirvió para que mi perrita constantemente me la envía a la mano. Cada vez que jugaba con ella, cada vez que yo regresaba del trabajo, cada vez que la alimentaba, podía ver el agradecimiento en su cara. Y era su forma de expresar, y la forma de expresar ese agradecimiento era lamiendo mi mano. Ella sabía que yo era su amo, ella sabía que yo la alimentaba, ella sabía que yo la cuidaba. Ella también sabía que yo nunca le haría daño. ¿Y por qué? Porque la cuidé desde que era una cachorra. Pero para esa perra, yo fui la fuente de su todo. Por eso me trataba de esa manera. Ahora podemos entender la definición. La adoración es esa actitud de nuestro corazón, de reconocer la misericordia y la gracia de Dios para nosotros. Es reconocer que lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros es fácil. Deberíamos de entender que sin Él, usted y yo estaríamos perdidos en todos los sentidos. Es por eso que la adoración es un estilo de vida. Por eso es que el mejor adorador siempre será aquel que reconoce de dónde lo sacó el Señor. ¿Lo recordamos? Por eso le gustaba que esto lo practicara a su pueblo, que estuviera fuera, se entienda, y recordara cómo lo sacó de Egipto, recordar nuestra condición, así como la perrita tal vez recordaba cómo yo la ayudé en ese momento tan difícil, cuando ella tal vez se sentía perdido, así también nosotros recordemos nuestro pasado y nos demos cuenta de cómo nos rescató el Señor. Y hoy tenemos la oportunidad de estar delante de su presencia. Un privilegio inmerecido. Y siempre, la mejor adoración siempre va a brotar de un corazón agradecido. Y es ahí donde hoy usted y yo tenemos y les invito a que meditemos. Cuando vemos esto de la adoración, debemos de recordar algo tan importante. Adoración, adorar, tener o llegar a tu altar de adoración, no es solo cantar. Lamentablemente, y es extraño que lo diga, ¿verdad? Porque la adoración no es cantar. Lo digo intencionalmente porque mucha gente ha limitado la adoración al canto.
Para muchos la adoración solamente son esos 20 o 30 minutos, en algunas congregaciones hasta 1 hora, puros cantos de alabanza y adoración. Pero eso no solamente es adoración, la adoración es una actitud que debe de afectar todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que la adoración es mucho más que cantar. Tal vez haya gente que canta todos los domingos en el lugar donde se congrega, pero nunca ha adorado a Dios. La adoración no solo es cantar. Claro que sí le adoramos cantando, pero solo es una forma, no es la adoración como tal. Abraham, ¿creen que Abraham tuvo ganas de cantar en ese altar cuando iba a sacrificar a su hijo? No, adorar esa. Imagínense, si adoración fuera solamente cantar, ¿cómo le haría aquel que no tiene voz? Estaría limitado y nunca adoraría a nuestro Dios. ¿O cómo adorar a aquel que no tiene manos? ¿Cómo adorar a aquel que no tiene pies? Pero sí lo podemos hacer, o lo podemos hacer todos los que tenemos corazón. Allí está la verdadera fuente de nuestra adoración. Esto nos debe de llevar a considerar otros puntos importantes acerca de la adoración. La adoración es rendición total, rendición total. La palabra adorar también significa ofrendar, ofrendar. Y a través de las escrituras encontramos la palabra adoración como sinónimo de la palabra sacrificio u ofrenda. En el Antiguo Testamento la ofrenda más común era la ofrenda quemada. En este tipo de ofrenda, el animal ofrecido en sacrificio era consumido totalmente, no quedaba nada. Todo era consumido por el fuego. Y a diferencia de otro tipo de ofrendas, con esta, ni el que ofrendaba ni el sacerdote podían comer la carne porque era totalmente consumida. La ofrenda quemada era un tipo del sacrificio que el Señor Jesús iba a ofrecer por nosotros. Él se entregó completamente por ti y por mí en esa cruz. Haciendo referencia a esa ofrenda quemada y el sacrificio del Señor Jesús, el autor de Hebreos dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. De la misma manera que el Señor Jesús se entregó completamente por nosotros, así debemos de entregarnos usted y yo en adoración. Algo bien importante, no puede haber adoración a medias. Dios detesta las cosas a medias. Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Se dieron cuenta? El común denominador de estas palabras es todo, como la ofrenda que era consumida, toda. Dios quiere todo. Dios quiere un sacrificio total, una rendición total. Eso es una verdadera adoración. Eso es lo que es una verdadera adoración. En la adoración no solo entrego mi canto, también debo de entregar mi cuerpo, mi voluntad, mi ser entero, todo lo que poseo y lo que soy. El verdadero adorador es aquel que se ha entregado totalmente a Dios y sin reservas, como lo hizo Abraham, su único, al que amas, entrégalo todo. Dios tiene nuestro corazón y es cuando le adoramos. Dios no podemos adorarlo a medias. Y es ahí donde encontramos las palabras como lo veíamos de Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de, de los carneros. Dios probó a Abraham, lo hemos visto a lo largo de la semana. Él verdaderamente adoró a Dios, lo rindió todo, porque confió plenamente en su Señor. Por eso, obedecer es una ofrenda. Ofrece a tu hijo, él ofreció.
Y ustedes conocen esa historia, ya la vimos toda la semana. Muchas personas alaban a Dios hoy en día solamente de labios, pero cuando se trata de rendir todo, no están dispuestos. El mismo Señor hace referencia a este tipo de adoradores. Él dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. La frase me honran en otras versiones se interpreta como adoran. Jesús está diciendo, no puede haber verdadera adoración si tu corazón está lejos de mí. Es decir, el corazón está en otras cosas. Si hemos rendido nuestro corazón a otras cosas, no puede haber esta verdadera adoración. El mismo Señor otra vez lo dice, porque donde esté vuestro corazón, allí también allí estará también vuestro corazón. Cuando el Señor Jesús es nuestro tesoro, Él está en nuestro corazón y esto en verdad es adoración. Y por último, pensemos, la adoración es intimidad, hermanos. Algunos adoran a Dios como los de Atenas. Tenían un altar al Dios no conocido, al que supuestamente adoraban, pero no le conocían. El apóstol Pablo, después de ver todo esto y ve una inscripción al lado del altar, procede a predicarles acerca del Dios no conocido, al que adoraban sin conocerle. ¿Cómo puedo adorar a alguien que no conozco? ¿Cómo puedes adorar a alguien cuyos atributos ignoras? Si la adoración es entrega total, confianza, obediencia, ¿cómo puedes adorar a un Dios con el que no te has relacionado lo suficiente para conocerle? Mucha gente adora a Dios sin conocerle. No me malentiendan, yo sé que yo le estoy hablando a mucha gente que ha entregado sus vidas al Señor, que tienen una vida eterna en el cielo. Ahí esperamos que estén algún día. Pero yo estoy hablando de conocer a Dios de una manera más íntima y personal. La adoración pública no es intimidad. La adoración pública debe de ser un reflejo de la adoración en secreto. La adoración íntima se da en la intimidad de tu corazón, de tu habitación. ¿Qué pensarías de un hombre que en intimidad nunca le dice a su esposa que la ama, nunca le muestra afecto, la ignora, la trata mal, no la ayuda, no la apoya, pero en público la trata maravillosamente? Le dice todo tipo de halagos, le hace todos los cariños y de sus labios sale muchas cosas. ¿Qué pensarías de este hombre? Sí, ¿verdad? Que es un hombre hipócrita, ¿verdad? Pensarías que solo pretende, que hace eso para que solamente lo vean. Y así suena la adoración en público, que no está respaldada por una adoración privada. Cuando en la adoración no hay intimidad, esta carece de deleite y se seca. Para mucha gente la adoración verdadera es incómoda, hasta es cansada. No resulta así cuando has conocido a Dios en la intimidad. El Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Aquel que en verdad ha conocido a Dios en la intimidad será un excelente adorador. Estará lleno de gozo y deleite al cantar y a hacer muchas cosas. Y recordemos, a Abraham se le dio el lugar exacto de dónde tendría que levantar su altar, pero también se le dijo exactamente qué era lo que Dios quería que sacrificara. La última pregunta que te dejo, ¿qué le has estado ofreciendo a Dios? ¿Lo que tú quieres? ¿En donde tú quieres? ¿O le has ofrendado a Dios lo que Él quiere y te pide en el lugar donde Él quiere? Esto desde la adoración es muy difícil en verdad, hermanos. Hoy debemos de darnos cuenta que tal vez hemos pasado años dándole lo que usted y yo creemos, lo que a mí me gusta. Muchas veces he visto y he escuchado hermanos que dicen, ay, hoy la adoración como que no estuvo muy buena. Pues si no era para ti, hermano, estás mal. Tal vez no, ay, este no me gustó. Pues si no era para ti, era para Dios. Y nos damos cuenta que en verdad hemos errado muchos años pensando lo que es adoración, hermanos.
Adoración es rendición total. Rinde tu vida, todo lo que tú eres, es lo que quiere el Señor. Obediencia total, en intimidad. El que te vean ahí gritando y alabando, el Señor quiere que lo hagas en secreto. Empieza en secreto y el Señor te recompensará en público. Hermanos, ha sido un privilegio y un placer compartir con ustedes. Por último, déjenme terminar con una oración y espero que a través de esta semana estemos decididos a levantar nuestro altar de adoración, donde el sacrificio sea nuestro yo y nos rindamos en plenitud, que es lo que está esperando el Señor. Así como en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios, que os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional. Oremos, hermanos. A ti, eterno Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, te damos porque tú eres un Dios grande y misericordioso. Y cómo no adorarte, Padre, si todo lo que tú has hecho por nosotros, desde antes de que existiéramos, tú ya tenías grandes planes para nosotros. Gracias porque nos has sacado de tan terrible suciedad en la que estábamos. Tú nos viste como trapos de inmundicia, Padre, pero de ahí nos sacaste para hacernos tus hijos. Ahora no somos extraños, no somos eh, alejados de ti, sino todo lo contrario, Padre. Somos tus hijos y hoy te queremos agradecer esto, porque en verdad solamente tú lo has hecho. Recíbenos como ofrenda, nos entregamos a ti, Padre eterno, porque eso es lo que queremos hacer, que tú hagas de nuestra vida, Padre eterno, lo que mejor te parece. Y te ponemos en este altar nuestras vidas para que tú nos consumas en totalidad para gloria y honra tuya, y que en verdad nuestras vidas puedan llegar delante de tu presencia en